En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tenemos que hablar ahora las cautelas de San Juan de la Cruz. El tercer grupo dice: contra sí mismo y la sagacidad de su sensualidad. ¿A qué se refiere? Eso dice lo que se llama en general la carne. La carne no es lo que comúnmente entendemos, digamos, la sexualidad, los pecados de la sexualidad. Es otra cosa más de fondo. Dice: la carne de todos los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne es más tenaz que todos, y duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo. El hombre viejo es lo que podemos decir la naturaleza caída. Como bien sabemos, por el pecado original, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y comienza entonces una vida distinta. En el paraíso la vida era de perfección santa, de santidad, de amistad con Dios, de contemplación infusa. Era lo que podíamos decir, para usar unas palabras conocidas, una vida mística, una vida espiritual plena. Así era la vida antes del pecado original. El amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor entre Adán y Eva, el amor a las criaturas, porque son criaturas de Dios, la armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y las otras criaturas, los animales, las plantas, el agua, etc. Y la armonía del hombre y la mujer. Bueno, y con el pecado original eso se rompe, se pierde, mejor dicho. Se pierde esa armonía al ofender a Dios, es decir, al obrar y al desear contra el amor de Dios. Eso es el pecado original. Se pierde la amistad de Dios, se pierde la armonía. Dice Santo Tomás: al perder esa unión con Dios, es como si estábamos sostenidos por una soga desde arriba. Al soltarnos de la soga, todo cayó. Todo cayó. Y entonces ya la inteligencia humana, tan perfecta como era, ahora es difícil conocer la verdad de las cosas y la verdad de Dios, por supuesto. La voluntad humana, tan perfecta que era, le es difícil amar bien. El apetito irascible, le es difícil el esfuerzo ante las dificultades para alcanzar un bien arduo y difícil. Y el apetito concupiscible, esa capacidad de desear y de amar, ¿no?, le es difícil amar bien. Aquí es donde viene esta cautela, ¿no? Es decir, lo que era lo que llamamos el amor de amistad, el amor puro, el amor santo, el amor casto también, el amor de benevolencia, querer el bien del otro, se hace difícil y hay una primacía del amor de concupiscencia o el amor de comodidad. Es decir, hay una primacía del amor a sí mismo. Eso lo vemos desde que nacimos. Pareciera, no es así, pero pareciera que el egoísmo es connatural a los niños. Digo pareciera porque no es connatural, es un defecto de la naturaleza caída. Nacemos, como si dijéramos, con el hombre viejo, y mientras perdure el hombre viejo, perdura la propia sensualidad y, como dice, el amor de sí mismo. Y por eso entonces debemos
precavernos, precaucionarnos, cautelas contra el amor de sí mismo y la propia sensualidad. El amor de sí mismo, el amor cómodo, o la comodidad o el comodismo, que busca, comodidad quiere decir buscar lo que está más afín a nosotros. Comodidad es que al que le gusta la música se dedica a la música. Comodidad es que el que le gusta el deporte se dedica al deporte. No es que esté mal, digo que dedicarse a eso. Incluso en la religión, comodidad, es decir, el buscar llevar una vida que sea, no digo adecuada a nosotros, adecuada a nuestros intereses egoístas. Es lo que podríamos llamar en religión la secularización. Hacer todo a nivel humano. Que eso es lo cómodo, porque eso somos nosotros, somos humanos. Lo divino es incómodo. Lo divino es grandioso, pero es incómodo porque no está al alcance de lo humano, de nuestra naturaleza humana. Y por tanto, lo divino, por empezar, nos cuesta mucho entenderlo. Cuando Cristo, en su propio pueblo, es decir, en Nazaret, cuando va ahí y predica en la sinagoga, etc., no lo podían entender. ¿Cómo? Dice. Le fue más fácil a Cristo hacer milagros en Cafarnaúm que en Nazaret. En Nazaret decían, bueno, este hombre es nazareno, ya lo conocemos, es hijo de José el carpintero y de María. Eso es lo normal, digamos, no normal, eso es lo cómodo, está a la altura de que lo entendamos. Y Cristo no está a la altura de que lo entendamos. Y ellos querían entenderlo y no lo entendieron, porque estaba por encima de sus vecinos, de sus convecinos, por encima de Nazaret. Entonces la religión, que es algo divino, es algo que no es cómodo. No digo que sea incómodo, quiero decir, es algo que no podemos captarlo o aceptarlo o que nos agrade simplemente por el modo de ser humano. Y por eso, como decíamos respecto de las cautelas contra el demonio, debemos desconfiar de todos los pensamientos buenos que tengamos nosotros. Desconfiar no dice rechazarlo, dice desconfiar, para ver si realmente estos pensamientos buenos que tenemos nosotros vienen de Dios o no vienen de Dios, para llevar una vida humana y divina a la vez, es decir, una humana natural y sobrenatural. De tal manera que, como dice San Juan de la Cruz, la Santísima Virgen María, como Adán antes del pecado, todos sus pensamientos, sus amores, sus obras, todo lo que ella era y hacía, lo hacía siempre movida por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, siempre guiada por un movimiento, por un instinto sobrenatural. Cocinar, lavar, caminar, hablar, pensar, rezar, por un instinto sobrenatural, divino, y no por un instinto, por una modalidad, por un hábito humano. Entonces rezar, como hemos aprendido a rezar el rosario, por ejemplo, la Santa Misa, bueno, rezarlo dentro de todo, digamos, es fácil, está a nuestro alcance hacer las oraciones, pero unirnos a Dios, que es justamente el objetivo de la religión, no está a nuestro alcance. Por eso, en un momento los apóstoles, o Pedro le dice a Cristo, Señor, entonces nadie puede salvarse. Y Cristo dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, querer salvarse, es decir, querer vivir la religión a modo humano, por ejemplo, en vez de leer a San Juan de la Cruz,
¿no? Que es un gran místico y difícil, es difícil, o leer Santa Teresa de Jesús, que es un poco más fácil. Bueno, buscar basar nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, en libros de psicología, de autoayuda. Son más fáciles, son más humanos, en el sentido este que estoy diciendo. Son más alcance de la comprensión humana, la autoayuda. Levantar la autoestima. Y es hermoso, le encanta. Cuando Cristo dice, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, elevar nuestra vida y nuestra religión, no hacerlo a la medida humana, y mucho menos a un nivel meramente, que también es humano, pero a un nivel meramente emocional. Hay mucha gente que dice, ¿no? Bueno, estuve rezando el rosario y me puse a llorar. Y piensa que así, qué bien que rezo el rosario. O estuve en misa y me pusieron las manos y me desmayé. Qué bien que participa de la misa. Y es un infantilismo, o mejor dicho, es una degradación de lo humano. Es querer hacer la religión al gusto propio y no al gusto de Dios. Cuando dice Santo Tomás, citando a San Dionisio, cuanto más creemos o cuanto más percibimos y nos damos cuenta que estamos rezando, o cuanto más nos parece que estamos entendiendo a Dios, menos lo estamos entendiendo, menos profunda es nuestra oración, es más humana, más al alcance nuestro, y la religión no está al alcance nuestro. La religión, aunque tiene elementos humanos, como rezar, ¿no? Como leer la Biblia, etcétera, como ir a misa, todas esas cosas, tiene elementos divinos. Si no, no sería una religión revelada, sería una religión natural. ¿No? Pero no creo que exista la religión natural. Creo que toda religión, en lo que tiene de verdadero y de más profundo, viene de Dios. No solamente el cristianismo, el judaísmo, por supuesto, viene de Dios, evidentemente, por el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, pero también vemos en otras religiones no cristianas, que tienen elementos así, como digo, naturales, humanos, y tienen cosas semejantes al cristianismo, como cuando Platón habla del cielo, dice, el cielo es un banquete, donde estaremos con los dioses, y nos alimentaremos con la misma comida de los dioses. Y eso lo dice Platón antes de Cristo, varios años antes de Cristo, pero fuera del cristianismo. Hay una intuición espiritual que Dios ha infundido en estos personajes de otras religiones para que elevarlos de nivel meramente humano al nivel divino. O como dice Heráclito, los dioses también están en la cocina. La misma frase que dice Santa Teresa, Dios también está ante las cacerolas. Hay una intuición espiritual divina que es lo que hace que esta religión sea de Dios. Todos los otros elementos humanos, que no digo que sean malos, son humanos, preparan o predisponen, mejor dicho, nos predisponen a nosotros a recibir lo divino, que es lo que constituye propiamente la religión, Dios. Por eso entonces, contra uno mismo y contra la propia sensualidad significa eso, contra el naturalismo, podríamos decir, o contra el comodismo, contra el sensualismo, contra la irracionalidad, contra el sentimentalismo, contra la ceguera, contra la estulticia, es decir, la estulticia, ese vicio o pecado, que es contra la sabiduría, contra la vida contemplativa.
contra la religión, contra Dios. Eso entonces, a eso se refieren estas tres últimas cautelas, contra sí mismo y la propia sensualidad, contra sí mismo y la sagacidad de su sensualidad. Y entonces dice así San Juan de la Cruz: la primera cautela, en estas tres últimas, es entender que no has venido al convento, no hemos venido a este mundo y a la iglesia, a la religión, sino a que todas las otras personas que están con nosotros te labren y ejerciten. Te labren, es decir, te hagan como si fueran carpinteros, artesanos, orfebres, que toman una materia, la madera, la piedra, el metal, y lo van trabajando, lo van manoseando, lo van modelando al modo de Dios. Todos te labren y ejerciten, y así, para librarte de las imperfecciones y turbaciones que se pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato con las otras personas, y sacar el provecho de todo lo que te pueda suceder, conviene que pienses que todos son artesanos, orfebres, como en verdad lo son, los que están en el convento, los que viven contigo, en tu parroquia, en tu familia, para ejercitarte, porque unos te labran, es decir, te modelan de palabra, otros de obra, otros de pensamiento contra ti, y que en todo esto has de estar sujeto, no escaparse, como la imagen, si la piedra, está sujeta a aquel que la labra o que la pinta, o al que la adora. Y si esto no guardas, no sabes vencer tu sensualidad y sentimiento, emociones, pasiones, ni sabrás estarte bien en el convento, o en tu casa, o en tu parroquia, con las otras personas, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. Es parte de la naturaleza humana, como Dios la ha hecho, el vivir con otros. El hombre es naturalmente sociable. De hecho, dice en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera adecuada. Y ahí nace el primer matrimonio. Si la primera comunidad humana es el matrimonio. Hasta el día de hoy, la primera comunidad humana es el matrimonio y la familia. Todos hemos nacido, o casi todos, ¿no? Pero hemos nacido en un hogar. Esa es la primera comunidad. Y esa es la comunidad en sentido más pleno, digamos así, donde Dios nos ha colocado. Bueno, ¿y por qué esta vida en comunidad o social, ¿no? Está puesta por Dios para la perfección espiritual, social, porque la religión, así como la vida humana, no es solamente de cada individuo, es de cada individuo, pero también es de un orden social. La religión no es para que cada uno de nosotros rece a Dios tan solo, sino para que todos en esta comunidad religiosa, espiritual, honremos a Dios. Y por el amor cómodo, o por el amor de concupiscencia, o el amor de, como decíamos, medio animalito, esta convivencia, esta sociabilidad, que debiera ser causa de alegría, es causa de muchas mortificaciones, de muchas contradicciones. Eso por el pecado original y por nuestros pecados, por nuestras diferencias, por nuestras deficiencias. Porque la vida social o la sociabilidad consiste fundamentalmente en amar y ser amado. Esta comunión de amor, esta comunión de amor virtuoso, de amor espiritual principalmente, de amor divino, es lo que constituye la vida social. No es solamente estar juntos, ser todos argentinos. Yo cuando estuve en Italia, que estuve estudiando
unos meses me encontré con algunos argentinos y con ellos busqué encontrarnos y conversar, etcétera. Y con otros que me encontré me escapé, porque no por el hecho de ser argentinos, ellos y nosotros estamos unidos. Bueno, hay una unidad política o geopolítica, no sé cómo se puede decir, pero falta esa unidad en la amistad, amar y ser amados. Eso es lo que constituye perfectamente la vida social. O como dice el Papa Benedicto XVI, la gratuidad, es decir, dar no solamente lo que es justo, lo cual sí hay que hacerlo, sino más de lo que es justo, que ahí está la gratuidad. Un cierto grado de amistad, genérico por lo menos, con todo el mundo, y por supuesto una amistad más particular con la gente más cercana a mí, ¿no? Pero esa es la sociabilidad, amar y ser amado, con amor de amistad y no de amor de comodidad, amor de egoísmo, como los gatos que quieren ser amados. Los gatos quieren comida y una caricia. Nada, esa es una cuestión animal. Nosotros queremos amar. Ya decía Aristóteles, más perfecto es amar que ser amado, porque en el amar yo me perfecciono, yo me hago bueno. En el amor no cómodo, no el amor sensual, no el amor lujurioso, no el amor de la conveniencia, sino el amor de la amistad. Amar y ser amado. Y entonces esta comunión o comunicación o convivencia virtuosa es lo que permite vivir en paz, digamos, y permite ayudarnos mutuamente a ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores cristianos. Lo que nos ayuda en el camino de la santidad, la convivencia virtuosa. Pero entonces dice San Juan de la Cruz que Dios nos ha puesto a todos en un grupo social, o sea, la familia primero, cuando nacimos, la escuela, los amigos del barrio, el club, los exploradores de Don Bosco, la universidad, un convento, un seminario, una parroquia, un partido político, en fin, hay muchísimos grupos sociales de orden natural y de orden sobrenatural. Dios nos ha puesto para la santificación propia de nosotros y de los demás. Y por eso dice, ten en cuenta que todos aquellos que te rodean, que viven contigo, sea en la parroquia, en tu casa, en el convento, o donde fuera, están puestos por Dios. No es una casualidad. Dios te ha puesto con estas personas a tu alrededor para que ellas, de pensamiento, de palabra o de obra, queriéndolo a propósito o sin darse cuenta o por una inspiración divina, te están trabajando como el artesano, como el orfebre, como el artista que va plasmando, modelando la madera, la piedra, el acero, hasta formar una imagen hermosa, una estatua bella. Son orfebres de Dios para labrarte y ejercitarte en las virtudes. Eso es verdad. No existe, salvo en el cielo, no existe una comunidad humana en donde no haya tensiones y problemas. En todos los conventos siempre hay algo, porque es el método que utiliza Dios, que es un método bueno, aunque no nos gusta o no lo entendemos, es el método de Dios. Unos te han de labrar con la palabra, diciéndote cosas que no quisieras oír. Otros con la obra, haciendo cosas que no quieres soportar. Otros con su propia condición, con su modo de ser simplemente, te molestan, son pesados, su manera de actuar, ya con solo verlos, con solo escuchar ya me molestan. Otros con el pensamiento, pensando mal de mí, o hablando mal de mí.
Todas estas mortificaciones y molestias debe sufrir con paciencia interior, callando por amor de Dios, entendiendo que no hemos venido a este mundo, a esta comunidad, a esta familia, a este convento, a esta parroquia, para pasarla bien. No venimos a esta comunidad para otra cosa, sino para que te trabajen, te labren, te modelen y así ser dignos del cielo. ¿Y por qué es necesario? Porque, como decíamos, todavía vivimos según el hombre viejo, es decir, todavía vivimos según la naturaleza caída, todavía nos es difícil conocer la verdad, amar el bien, esforzarnos por lograr un bien difícil, que es Dios. Y todavía nos gustan las cosas que nos gustan, por decir así, si buscamos lo cómodo, lo egoísta, lo simpático, sin fijarnos si eso cómodo, simpático, delicioso o agradable, lo que fuera, si es conforme a Dios o no. Porque recordemos siempre, como dice San Francisco de Sales, la devoción no consiste en dulzuras y en lágrimas y en desmayos. La devoción consiste en la voluntad firme, el deseo verdadero, firme, de ser fiel a Cristo, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces sí. Y esto está enmarcado en la divina providencia, que así como en el universo creado por Dios, lo que podríamos llamar el sistema ecológico, por usar una palabra moderna, ¿no? Que no es moderna, pero se usa ahora, ¿no? El sistema ecológico, ¿en qué consiste? Como vemos en los animales, ¿no? La vaca come pasto, el tigre se come la vaca, después viene el león, se come al tigre, después de lo que queda vienen los caranchos, se comen la carne de los difuntos, ¿no? Después vienen los gusanos, se terminan de comer, después vienen las hormigas y arrasan con lo que queda ¿no? Después viene el perro y agarra los huesos. El orden ecológico está bien hecho por Dios. Entonces, en lo humano, en la sociabilidad humana, también hay un orden puesto por Dios que consiste justamente en que mutuamente, muchas veces sin darnos cuenta, estamos ayudándonos mutuamente a crecer en las virtudes de la humildad, de la paciencia, de la mansedumbre, pero de la humildad, de la prudencia y de la caridad. A veces sí nos damos cuenta, pero muchas veces no. Y muchas veces hay personas que tienen un temperamento hosco, que siempre te miran así, ¿viste? Bueno, es un temperamento, no es que está enojado con vos ni que te odia, simplemente no habla mucho o habla secamente, cortadamente. Eso está todo previsto o planeado, planificado por Dios en su providencia, para que mutuamente, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, nos ayudemos en este camino de las virtudes. Y dice en el Antiguo Testamento, el rey David, que fue un rey santo, con muchos pecados encima también, cuando muere su hijo Absalón en la guerra, aparece un personaje, Semeí, que empezó a insultarlo al rey David, que era el rey de Dios. Y este Semeí lo insultaba, le tiraba piedras a David. Que había sido un súbdito del rey. Entonces unos soldados le pidieron permiso a David para matarlo, a este hombre insolente que venía a ofender al rey de Dios. Y el rey David dijo así: dejadlo que me maldiga, que me insulte. El Señor es quien lo mandó que maldijera al rey. ¿Y quién se atreverá a decirle por qué haces esto? Quizá así se apiadará el Señor de mi aflicción y tal vez me otorgue bien el Señor en vez de esta maldición de hoy. Aceptó ser insultado, maldecido y golpeado por las piedras,
de este personaje que era un súbdito, es decir, era un don nadie, por decir así, aceptó la humillación por sus propios pecados, en reparación por sus pecados, ¿no? Y para recibir una bendición de Dios. Cuesta trabajo ver siempre en todas las circunstancias a la divina providencia, porque generalmente nosotros decimos, cuando nos va bien, decimos, la providencia de Dios me ayudó. Cuando en medio de las dificultades termina bien todo el asunto, a la divina providencia. Pero cuando me va mal, también es la divina providencia. No es que Dios no pudo hacer nada por ayudarme, sino que me ayuda haciendo que me vaya mal. Son cosas de Dios, y es la vida de Cristo también así. Es difícil ver la divina providencia en las personas que nos rodean y nos molestan. No obstante, aquí está continuamente previendo y permitiendo todos los movimientos del corazón humano y ordenando las mil diferencias de carácter entre los hombres. Nada puede estar oculto a Dios. Y nada escapa a la voluntad de Dios. A Él están siempre actualmente presentes las acciones interiores, como también los movimientos más íntimos del corazón. Y no solamente que los ve, sino que los ordena y los dirige. Mueve la voluntad del hombre para que el hombre quiera hacer eso. Respeta siempre la voluntad humana, porque la mueve no contra la voluntad mía, sino hace que yo quiera lo que Él quiere. Y muchas veces hace que yo quiera que lo que Él quiere, que sea molestar al prójimo. No para ofenderlo, ni para hacer daño, sino para hacerle un bien, como este Semeí que insultaba al rey David. Tenía motivo para insultarlo. Y así también Dios hace que hagamos, como también hizo con el faraón, allá con Moisés. Dice, Dios endureció el corazón del faraón para que no permitiera a los judíos salir de Egipto. ¿Pero para qué? Para que se viera más claramente que esto es una obra de Dios y no una obra humana. Y todas las cosas que suceden, buenas y malas, no es por una casualidad, ni tampoco por una previsión humana simplemente. Es la providencia que ha hecho o ha permitido y quizás también ha ordenado, mandado tales y tales cosas. De tal manera que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa es instrumento de la providencia de Dios. Y por tanto hay que estar, aunque no nos guste, estar agradecidos. Es decir, no escaparse de los malestares, de los sufrimientos, de los problemas, sino, no digo, bueno, abrazarlos, aceptarlos y agradecer, aunque duela. Pero además, estas cosas, digamos, todas estas cosas adversas que nos suceden por el trato con otras personas, que es providencia de Dios, es para matar el amor propio, que siempre está ahí escondido y pataleando. El amor propio, que es otro nombre del hombre viejo, o del pecado, o de la sensualidad, o del amor, decíamos, egoísta, cómodo. El amor propio, así lastimado por la otra persona que me está molestando, que me está pensando mal de mí, que no me quiere, como decimos, el amor propio lastimado, herido, bueno, está en buen camino, herido y hasta que muera. Y Dios lo hace, porque Dios sabe que con nuestro amor propio, nuestro amor cómodo, nuestro amor sensual, nuestro amor egoísta, nuestro amor de pasarla bien, no podemos ser profundamente cristianos.
Y entonces dice San Juan de la Cruz, es gran sabiduría saber callar y sufrir, y no mirar dichos y hechos, ni vidas ajenas, y tiene más mérito un solo acto de abnegación y de paciencia, soportado por puro amor, que el hacer milagros. Claro, porque los milagros son más lindos, son más beneficiosos, son como un negocio. Entonces, muchísimas veces preferimos la religión basada en curaciones, en desmayos, en bailes, en aplausos. Pero más mérito tiene un acto de negación y penitencia, de humillación, no de autoestima, sino de humillarnos ante Dios y ser humillados por fulano de tal, soportados por puro amor. Ahí está el secreto, la caridad, amor a Dios y el amor al prójimo. Vale eso mucho más que hacer todos los milagros que quieras hacer. Está claro que es más útil para mi propia santificación vivir con esas personas que me molestan, cuyo carácter no se adapta al mío, me molestan no porque sean malas, quizás sí, pero muchas veces no son malas, pero me molestan, que estar con aquellos cuya compañía me es naturalmente más agradable, más simpáticos. Pero hay pecadores simpáticos, hay asesinos simpáticos, y hay lujuriosos simpáticos, hay estúpidos simpáticos. Es entonces tiempo oportuno para estudiarnos, conocernos a nosotros mismos y humillarnos, para orar y padecer. Y esto se lo deberemos ocasionalmente a las personas que menos nos caigan en gracia. La compañía de los que más nos quieren y adulan o alaban o te dicen qué bueno que sos, nunca va a ser tan provechosa como la compañía de aquellos que no nos alaban, que nos tratan un poquito o mucho mal. En el gran día de las cuentas, cuando tendremos que dar cuenta a Dios, veremos que somos deudores a los muchos que nos han hecho sufrir, a propósito o sin querer, más que a quienes siempre procuraron darnos contento y darnos el gusto. Y también hay que escaparse y tener mucho cuidado de aquellas personas y de nosotros que se satisfacen y se alegran en molestar al prójimo. Eso es muy común hoy día, ¿no? Alegrarse de la desgracia ajena. Reírse cuando uno se cae al piso, reírse. Eso es gravísimo. Aunque el otro no se rompa ningún hueso ni se muera, es muy grave. Es una estupidez muy grande, es una estulticia, y una cretinada. Reírse cuando el otro se cae al piso. Es muy grave y también está de moda. Esto se oye muchas veces de labios de personas que no son malas, perversas, asesinas, son estúpidas y hay un fondo malo. En vez de entristecerse y apenarse y asustarse cuando uno se cae al piso, reírse. Generalmente no son perversas, o por ahí sí algunos que son perversos, ¿no? Cuando enseñan esto, son perversos. Para ser perverso no hace falta agarrar un cuchillo y cortarlo en pedacitos al otro. Enseñar a reírse de las personas cuando les pasa alguna dificultad. Y dice San Juan de la Cruz, si para esto no fuera, si no aceptamos esto, no tiene sentido haberse hecho religioso, o no tiene valor vivir en tal comunidad parroquial, o de la familia, o del club, o de cualquier ámbito sociable, o en la escuela. Sino, bueno, si buscamos pasarla bien, eso no es cristiano, ni tampoco es humano. Si buscamos el consuelo, la honra, el crédito y andar a nuestro ancho, a nuestro aire, a nuestro gusto, eso nos destruye,
Nos hace malas personas, malos ciudadanos y malos cristianos. Y si esto no guardas, termina diciendo San Juan de la Cruz, no sabes vencer tu sensualidad y tus sentimientos, tus emociones, ni sabrás estar bien en el convento, en tu comunidad, en tu casa, en tu parroquia, ¿no? Ni sabrás estar bien con las otras personas, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males que no sabes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.